Hola compañeros, hoy vamos a ver la segunda parte de los fármacos antihipertensivos. Recordemos que en el video anterior vimos la introducción a los fármacos hipertensivos, así que hoy vamos a ver precisamente la continuación o la segunda parte de los fármacos antihipertensivos. Y pues recordemos que los diuréticos, los bloqueadores de la producción de angiotensina, los bloqueadores de la acción de angiotensina, los vasodilatores directos y los agentes simpaticolíticos, estos pertenecen a los fármacos antihipertensivos y vamos a ponerle pues mucha atención. Vean, entonces los diuréticos, la función o el mecanismo de acción que esto van a hacer es que van a reducir la presión al disminuir el sodio corporal y el volumen sanguíneo. Mientras que los bloqueadores de la producción de angiotensina, estos van a disminuir la resistencia vascular periférica y por lo tanto se va a disminuir la presión arterial. Lo mismo que los bloqueadores de la acción de angiotensina van a disminuir la resistencia vascular periférica, mientras que los vasodilatadores van a reducir la presión al relajar el músculo liso vascular. Y los agentes simpaticolíticos, pues, van a reducir la presión al reducir la resistencia vascular periférica, inhibir la función cardíaca y aumentar la acumulación venosa en los vasos de capacitancia. Vamos a empezar con los diuréticos. El mecanismo de acción de los diuréticos prácticamente es el mismo para todos. Y estos, como lo mencionábamos anteriormente, van a reducir la presión arterial al disminuir las reservas de sodio y agua en el cuerpo. Entonces, la mayoría o casi todos los diuréticos van a tener esta función. El problema es que estos también van a reducir el potasio en sangre. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es indicar un diurético ahorrador de potasio. Así que no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, disminuyen el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco. Recordemos que cuando el vaso sanguíneo se encuentra aumentado en su volumen sanguíneo, pues obviamente esto va a ocasionar una tensión en las paredes arteriales y por eso va a provocar una hipertensión arterial. Entonces, si nosotros retiramos el volumen sanguíneo, el exceso de agua que tenemos en las arterias, pues obviamente esa tensión va a disminuir y por lo tanto la presión arterial pues también va a disminuir. Ese es el mecanismo de acción de prácticamente todos los diuréticos. Y vean este dato importante, los diuréticos son eficaces para disminuir al 10 al 15 milímetros de mercurio en la mayoría de los pacientes. Significa que si un paciente inicia o detectamos hipertensión arterial, nosotros solamente con los diuréticos vamos a disminuir esa presión del 10 al 15 milímetros de mercurio aproximadamente. Entonces, quizás la monoterapia con diuréticos en las primeras etapas de los pacientes podría ser una buena opción. Desafortunadamente, se detecta la hipertensión arterial ya avanzada y pues tenemos que combinar ciertos medicamentos. El efecto adverso más común, y aquí vean, esta es una pregunta de examen que la mayoría de los docentes podemos hacer. El efecto adverso más común de los diuréticos es la depresión del potasio, excepto con los diuréticos ahorradores de potasio. Claro, entonces uno de ellos pues es la espironolactona, pero todos los diuréticos van a disminuir el potasio a nivel sanguíneo por obvias razones. Es decir, porque el potasio se va a, se va a desechar, se va a excretar del cuerpo a través de la orina. Y vean, aquí tenemos esta imagen importante porque esta imagen muestra con exactitud dónde van a actuar pues algunos medicamentos. Y aquí, por ejemplo, como la acetazolamida y la canaglifosina, estos van a actuar, mira, en el tubo contorneado proximal. Y pues al actuar aquí en el túbulo contorneado proximal, pues va a tener ciertas funciones específicas, mientras que los agentes osmóticos como el manitol o urearéticos, pues obviamente, miren, van a actuar también en el túbulo contorneado proximal, además en el asa de Henle
ahí también van a actuar también en el conducto colector. Entonces, prácticamente los agentes osmóticos son los sitios de acción. Y el número 3 son los agentes de ASA, generalmente la furosemide. Aquí, así que aquí los diuréticos de ASA, como es la furosemide, va a actuar obviamente en el ASA de Henle. Las tiacidas tienen el número 4 y las tiacidas, por lo tanto, van a actuar precisamente en el túbulo contorneado proximal. Entonces, estas tiacidas, su función va a ser a este nivel, miren, túbulo contorneado distal. Número 5 son antagonistas de la aldosterona. Entonces, estos antagonistas de la aldosterona van a actuar, miren, en el túbulo colector. Entonces, casi ya en la penúltima parte de la nefrona es donde va a actuar los antagonistas de la aldosterona y los antagonistas de la hormona antidiurética va a actuar también el tubo colector. Miren, aquí está. Entonces, sí hay que tener un poco de cuidado porque sí se presta para hacer ciertas preguntas de examen, ¿no? Como más de 10 preguntas de examen aquí pueden estar. Así que, y la adenosina, pues obviamente va a actuar, aquí está, miren, en el glomérulo y también en el túbulo colector. Así que vamos a tener cuidado, vamos a ponerle atención a esta imagen de la nefrona, porque ahí vamos a encontrar los sitios de acción de cada diurético. Y pues bueno, aquí ya iniciaríamos entonces con los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estos fármacos, pues la importancia que tiene es que van a ser diuréticos potentes también. Vean, inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, los diuréticos de ASA, las tiacidas, los diuréticos ahorradores de potasio, los acuaréticos, estos alteran la excreción de agua y pues obviamente sabemos que la mayoría de los diuréticos los podemos combinar sin ningún problema. Así que iniciaríamos con los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces aquí tenemos que los fármacos que pertenecen a los inhibidores de la anhidrasa carbónica es la acetazolamida, la brinzolamida y la dorzolamida. De las más utilizadas aquí es la acetazolamida. Entonces, este fármaco es el que más se va a utilizar dentro de los fármacos de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Su mecanismo de acción es inhibición de la enzima anhidrasa carbónica, como su nombre lo dice, por eso son inhibidores porque van a inhibir la enzima anhidrasa carbónica y su sitio de acción es en túbulo contorneado distal. Entonces, ahí vamos a tener los efectos que va a hacer es que va a reducir la reabsorción de bicarbonato, acidosis metabólica, hiperclorémica, va además a hacer una reducción del pH del cuerpo y va a reducir la presión intraocular. Entonces, eh, la anhidrasa carbónica de alguna manera va a ayudar a la reabsorción y la acetazolamida va a bloquear precisamente esa reabsorción para que haya un flujo de agua, un flujo de orina en la nefrona, dentro de la nefrona y que así sea pues eliminado el líquido del organismo. Dentro de las aplicaciones clínicas vamos a tener el glaucoma, el edema con alcalosis obviamente y la alcalosis metabólica. Acuérdense que aquí en el edema con alcalosis, pues obviamente uno de los efectos de los inhibidores de la anhidrasa carbónica va a ser provocar acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, si hay alcalosis metabólica o hay alcalosis o hay edema con alcalosis, pues la anhidrasa los inhibidores de la anhidrasa carbónica son unos buenos fármacos para disminuir la alcalosis y por lo tanto acidificar un poco más el organismo. ¿Sí? Esas son dentro de las aplicaciones clínicas y la farmacocinética se absorben bien por vía oral y dura alrededor de 8 a 12 horas.
Dentro de la toxicidad, nosotros vamos a tener que puede provocar unas acidosis metabólicas con dosis no controladas. Entonces, debemos tener cuidado en cuanto a la toxicidad, ya que también puede ocasionar cálculos renales, hiperamonemia en cirróticos. Así que prácticamente estos fármacos del grupo de los inhibidores de la anilasa carbónica, cabe mencionar que la acetazolamida es de las más utilizadas. También se utilizan las demás, pero la acetazolamida es la que más vamos a utilizar. Obviamente, la pregunta de examen que puede ser mecanismo de acción de los inhibidores de la anidasa carbónica es totalmente lógico y todos se la tienen que sacar bien. Así que lo que sí pueden preguntar también en el examen es el sitio de acción de los fármacos inhibidores de la anidasa carbónica. Los siguientes diuréticos vamos a tener que son los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa. Y entonces los fármacos van a ser la canagliflozina, la dapagliflozina y la empagliflozina. En realidad estos fármacos se utilizan poco, eh, pero sí se pueden utilizar de todas maneras. Así que el mecanismo de acción es que van a inhibir, obviamente, el cotransportador de sodio y glucosa. Entonces, pues su mecanismo de acción o su sitio de acción va a ser el túbulo contorneado proximal. Entonces, también tener en cuenta, recuerden que las preguntas de examen generalmente ustedes tienen que saber en dónde, en qué sitio va a actuar todos los fármacos. Entonces, estos diuréticos, los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, van a, van a actuar en el túbulo contorneado proximal. Entonces, de alguna manera, en farmacología siempre nos interesa saber o nos interesa saber que el alumno sabe en dónde actúan los fármacos, porque ahí va a estar la diferencia entre aquel médico que estudia y el que no estudia. Así que, por lo tanto, estos fármacos van a actuar en el sitio del túbulo contorneado proximal. Los efectos que van a hacer es que van a inhibir la reabsorción de glucosa. Por eso, cuando se abusa de estos fármacos, pues la glucosa se desecha y entonces vamos a tener un aumento de la glucosa en orina, mientras que se puede disminuir la glucosa en sangre, así que y provocar hipoglucemia. Así que por eso debemos tener un poco de cuidado y tenemos que estar en vigilancia. Precisamente en la forma en que nosotros vamos a controlar esto va a ser que tenemos que solicitarle un examen general de orina, más que nada para saber si existe aumento de glucosa en la orina. Como les decía, disminuye la concentración sérica de glucosa, inhibe la reabsorción de sodio, causa diuresis, obviamente, porque el agua va a seguir al sodio y el sodio se va a encontrar en la nefrona. Las aplicaciones clínicas, miren, es la diabetes. Obviamente no lo utilizamos como tal, como un antidiabético, porque existen otros mucho mejores y con mejor efecto que los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa. Y pues al final sí necesitamos pues también la insulina para que pueda meter la glucosa a la célula. Entonces, pues aunque no se administre como un diurético, por eso les decía al principio que son muy poco utilizados. Sin embargo, los efectos que tenemos aquí están catalogados dentro de los diuréticos. Entonces, pues nada más hay que tener cuidado con estos fármacos. Dentro de su farmacocinética se absorben bien por vía oral y dura de 10 a 12 horas en el cuerpo. La toxicidad, pues obviamente va a tener problemas a nivel renal. Entonces, por eso vamos a hacerle un estudio al paciente, una química sanguínea donde al menos no haya o corroboremos de que no haya una enfermedad renal. Siguiente fármaco son los diuréticos de asa y puedo decir que son los más utilizados. De hecho, cuando escuchamos diuréticos, siempre se nos viene a la mente los diuréticos de asa. Entonces, pues estos fármacos van a ser la furosemide, la bumetanida, la torcemida, el ácido tacrínico. Son estos fármacos que nos van a ayudar y de alguna manera todos los tenemos en mente.
Entonces, y sobre todo el que conocemos más es la furosemida. Así que no se preocupen, apréndanse estos porque hay veces que el docente no les pregunta la furosemida, sino que les pregunta los otros fármacos para que también lo tengan en cuenta y que sepan que existen esos fármacos diuréticos de asa. Obviamente, como su nombre lo dice, pues dónde va a actuar, su mecanismo de acción va a ser que va a inhibir el transportador de sodio, potasio, cloro y su sitio de acción va a ser en la rama ascendente del asa de Henle. Aquí la pregunta de examen importante es que ¿dónde es el sitio de acción de los diuréticos de asa? Si ustedes responden en una pregunta abierta, si ustedes responden en el asa de Henle, probablemente el docente se la ponga mal porque tienen que especificar en la rama ascendente del asa de Henle. ¿Por qué? Porque no, nosotros como médicos, ustedes como estudiantes, como médicos en formación, tienen que saber al menos con mayor exactitud dónde va a actuar, en qué sitio va a actuar los diuréticos de asa. Entonces no se equivoquen. Eh, ustedes tienen que ponerle ahí que es en la rama ascendente del asa de Hell. Entonces sí tienen que especificar un poco para que el docente le ponga bien ese examen. La pregunta, perdón, el efecto que va a hacer los diuréticos de asa, pues va a ser un incremento en la excreción del sodio y del cloro. Entonces, ahí se va a perder potasio. Recordemos que con todos los diuréticos hay una pérdida de potasio, algunos con mayor cantidad y otros con menos. Pero sí, estos también va a haber un incremento en la excreción del sodio cloro. Así que pues también va a provocar una alcalosis metabólica hipopotasémica y va a aumentar el calcio y el magnesio, pues en la orina también. Si se dan cuenta, la furosemida, pues puede causar también una deshidratación electrolítica. Entonces, sí hay que tener cuidado para que los diuréticos de asa no, no provoquen otros daños y tenemos que mantenerlos, obviamente, en vigilancia constante. Las aplicaciones clínicas, miren, edema pulmonar, edema periférico, insuficiencia cardíaca, sobre todo la hipertensión, que al final, por eso les decía que la furosemida o los diuréticos de asa siempre están en mente porque tenemos que utilizarlos también en la hipertensión y los vamos a utilizar en la insuficiencia cardíaca, en el edema periférico, edema pulmonar. Prácticamente los diuréticos de asa podríamos decir que son diuréticos de primera línea. No significa que sean los mejores, pero pues son los que más utilizamos. Se absorben bien vía oral, además que sus preparaciones, además de que hay oral, pues también hay a nivel parenteral, lo podemos indicar intravenosa o intramuscular. Dura de 2 a 4 horas su acción aproximadamente y dentro del efecto tóxico, pues obviamente tenemos a la toxicidad, a la hipovolemia, a la pérdida de potasio y a la hipomagnesemia. Por eso debemos tener cuidado cuando indicamos los diuréticos de asa. Entonces, más que nada es vigilar a los pacientes que están consumiendo estos fármacos. Las siguientes son las tiacidas, que también son muy utilizadas, y pues la hidroclorotiazida, la clorotiazida, la clortalidona son fármacos muy utilizadas. Incluso la mayoría de estos fármacos, sobre todo la hidroclorotiazida, la clorotiazida, vienen en combinación con otros diuréticos. Entonces, es importante saber que las tiacidas son los diuréticos que se pueden combinar con otros sin ningún problema. Así que, pues, ténganlo en cuenta. Su mecanismo de acción es que va a inhibir el transportador sodio-cloro y su sitio de acción, otra pregunta de examen, es en el túbulo contorneado distal. Entonces, más o menos las preguntas de exámenes que los docentes quieren que los alumnos sepan es al menos que cuáles son los fármacos dentro de la familia de las tiacidas, cuáles son los fármacos dentro de la familia eh, de los diuréticos de asa, etcétera. Entonces, los fármacos que pertenecen a dicha familia son motivo para hacer preguntas, porque el alumno es lo que debe de saber por lo pronto. Ahorita recuerden que esto es farmacología básica, entonces deben de saber los fármacos que pertenecen a
a cada grupo de familia. Por ejemplo, si estamos en el hospital, estamos en urgencia y de repente te dicen, aplícale un diurético de ASA. Tienes que saber con exactitud cuáles son los diuréticos de ASA. Aplícale un diurético, un tiacídico. Tienes que saber los fármacos tiacídicos. Entonces, los docentes lo que queremos siempre es que sepan a qué pertenecen y el reto pues más grande es saber que estos fármacos, hidroclorotiazida, clorotiazida, clortalidona, ustedes tienen que saber que pertenecen a los diuréticos tiacídicos, los mismos otros fármacos que pertenecen a los diuréticos de ASA, etcétera. Entonces, esto es importante, por eso tienen que saber los fármacos. Esas son las claves, compañeros, para que ustedes sepan las posibles preguntas de examen que el docente les puede hacer. Y el mecanismo de acción, pues obviamente el sitio de acción también es muy importante. Además de cómo actúa el fármaco, el sitio de acción también es importante. Entonces, los efectos, así que aquí ya tienen el examen resuelto prácticamente. Sus aplicaciones clínicas son la nefrolitiasis, insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial. Entonces, son fármacos vamos a decir, de primera línea que vamos a utilizar en la hipertensión arterial. Si no tenemos ningún antihipertensivo directo, pues obviamente los diuréticos son importantes porque recordemos que bajan la presión de 10 a 15 milímetros de mercurio. Se absorben bien vía oral, hay también preparaciones parenterales, hay intramusculares, intravenosos. Esto tiene una duración mayor de 8 a 12 horas y su efecto tóxico es que va a haber alcalosis metabólica, va a haber hiperglucemia y va a haber hiponatremia además. Los siguientes diuréticos son los ahorradores de potasio y estos son muy utilizados porque eh, cuando sabemos o que ya están siendo administrados fármacos que no son ahorradores de potasio, pues pueden llegar a una pérdida de potasio grave. Y entonces esta pérdida de potasio pues, va a tener complicaciones en el corazón. Así que los diuréticos ahorradores de potasio son diuréticos muy importantes. Así que de ellos vamos a tener a la espironolactona, que de alguna manera es la más conocida, la amilorida, la eprenona y el trempereno. Son estos cuatro fármacos que podemos utilizar para ahorrar el potasio y tener un potasio adecuado o al menos tener un potasio dentro de los límites normales para que no tengamos ningún problema a nivel cardíaco. Así que la espironolactona, la amilorida, la eprenona y el trempereno son fármacos que tienen mucha importancia dentro de los diuréticos ahorradores de potasio. Así que su mecanismo de acción, vean, estos van a ser antagonistas de la aldosterona en los túbulos colectores, sobre todo la espironolactona. En los túbulos colectores es donde van a actuar, mientras que la amilorida, vean, la amilorida va a bloquear los conductos epiteliales de sodio en los túbulos colectores. Aquí tenemos al menos unas 3, 4 preguntas que se pueden realizar en el examen. ¿Por qué? Porque sí, al menos la diferencia que vas a tener tú y con otros médicos es que vas a saber que la espironolactona su mecanismo de acción es que es un antagonista de la aldosterona, pero en los túbulos colectores. Entonces, por eso aquí va a haber una diferencia grande, mientras que la amilorida bloquea los conductos epiteliales de sodio en los túbulos colectores. Entonces, simplemente quiero aclarar estos mecanismos de acción, que tanto la espironolactona y la amilorida, aunque no actúen exactamente donde mismo, van a hacer la misma función, va a tener el mismo efecto de ahorrar potasio. Y vean, aquí están los efectos. Va a haber una reducción de la retención de sodio y además va a reducir la pérdida de potasio. Vean la ventaja que tienen entonces los diuréticos ahorradores de potasio. Ténganlo en cuenta, por favor. Las aplicaciones clínicas, la hipopotasemia debido a otros diuréticos. Claro, aquí ya cuando los otros diuréticos han provocado una pérdida de potasio, pues nosotros tenemos entonces que utilizar aquellos fármacos que nos van a retener el potasio para que estén dentro de sus niveles normales. Así que estos son los diuréticos ahorradores de potasio.
Se absorben bien vía oral, duración de 24 a 48 horas y su efecto tóxico, miren, es la ginecomastia. Entonces, aparte de la hiperpotasemia, también hay que tener cuidado porque los diuréticos ahorradores de potasio pues, pueden provocar hiperpotasemia y también puede provocar pues, problemas a nivel cardíaco. Así que, pero de los más conocidos y de los que se han visto comúnmente es la ginecomastia. Entonces, de repente, el paciente varón se queja porque pues tiene este efecto tóxico que sería la ginecomastia. Así que pues yo creo que simplemente es vigilarle y de alguna manera advertirle al paciente porque pues al final la ginecomastia no es tanto problema como el tener una hipopotasemia. Así que simplemente vamos a tener cuidado con el paciente y decirle. Los siguientes son los diuréticos osmóticos. Estos diuréticos osmóticos van a provocar un aumento rápido de la reducción de agua por la excreción que va a tener de agua. Entonces, el fármaco prototipo es el manitol, inhibe la recepción de agua y por lo tanto, pues el agua va a ser excretado por la nefrona muy fácilmente. Entonces, un aumento en el flujo de orina, disminución de la presión intraocular, claro, y la hiponatremia inicial. Sus aplicaciones clínicas, insuficiencia renal debido al aumento de la carga de solutos, aumento de la presión intracraneal y el glaucoma. En todos estos padecimientos, nosotros podemos utilizar el manitol. Así que ténganlo en cuenta, su farmacocinética es disponible a nivel intravenoso y su efecto tóxico es la náusea, el vómito y la cefalea. Así que hasta aquí los diuréticos, pues que vamos a utilizar, pues aquí están y ustedes pueden elegir cualquier diurético y recuerden de que si hay un problema de potasio, pues hay que utilizar los ahorradores de potasio. Si se dieron cuenta, todos los diuréticos tienen la misma función y la función que va a excretar agua. Entonces, al excretar el agua, el vaso sanguíneo se va a disminuir de tamaño, va a reducir la tensión intraarterial y por lo tanto la presión arterial pues también se va a disminuir sin ningún problema. Dentro de los siguientes antihipertensivos y que estos antihipertensivos nosotros vamos a utilizarlos muy comúnmente también es el bloqueo de la producción de angiotensina. De hecho, aquí vamos a tener a los IECAS. Nosotros, los IECAS, prácticamente, va a provocar que se bloquee la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Estos YECA se llaman pues inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pues obviamente vamos a saber que nosotros tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona y aquí es donde van a actuar precisamente en la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Por eso estos IECAS van a bloquear la producción de angiotensina 2. Los fármacos, el captopril, el enalapril, el lisinopril, ramipril y fosinopril. Y estos fármacos antihipertensivos hacen exactamente la misma función. Van a inhibir la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pregunta de examen. Inhiben la enzima convertidora de angiotensina. Quizás muchos docentes no le hagan esta pregunta porque pues está bien fácil. Entonces, eh, pero pues sí lo deben de saber. Los efectos que van a hacer los IECAS es que van a reducir la concentración de angiotensina 2. Claro, al bloquear, a la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, pues obviamente va a haber una reducción de la concentración de angiotensina 2 y no importa que haya mucha angiotensina 1. Mientras se bloquee la enzima convertidora de angiotensina, pues jamás va a haber angiotensina 2 y la angiotensina 2 pues jamás va a provocar una vasoconstricción. Entonces,
Va a haber una reducción de la vasoconstricción y va a aumentar la bradicitina. Esto precisamente va a ayudar a que haya una tensión arterial completamente normal, o al menos controlada. Su aplicación, pues ya la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. Dentro de la farmacocinética, pues están disponibles por vía oral. Y su efecto tóxico generalmente es la tos. La mayoría de los pacientes se quejan de la tos y pues también que va a ser teratogénico. Al final, pues hay que tener cuidado. No creo que alguien le dé el IECA a una persona embarazada. ¿Y por qué? Porque va a provocar un problemas congénitos del producto, así que, o del recién nacido. Así que hay que tener cuidado, al menos la tos es el efecto tóxico más común de los IECA. Y no solamente tener al captopril, al Nalapril, que son los más conocidos, pero también estos fármacos que le aparecieron como el Benacepril, Oexipril, el Perindopril, Quinapril y Trandolapril, también son fármacos que se pueden utilizar. Entonces hay fármacos que no son tan comunes, pero hay que tenerlo en cuenta nada más. Miren, el Asquirien, perdón, el Asquiren, este fármaco es un fármaco que va a bloquear la renina. Entonces, si bloqueamos la renina, pues la renina ya no va a hacer la función de que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Entonces, desde la renina nosotros podemos bloquear la producción de la angiotensina 2. Inhibe la renina. Bloqueo de la acción. Una cosa diferente es bloquear la producción de angiotensina 2 y la otra es bloquear la acción de angiotensina 2. Bueno, si ya el alisquirén y los IECAS no pudieron bloquear la acción perdón, la producción de la angiotensina 2, pues entonces lo que nos corresponde es bloquear la acción de la angiotensina 2. En ocasiones ya no podemos controlar y hay muchísima angiotensina 2 en todo el organismo. Entonces, y por eso hay un aumento de la presión arterial. Lo que tenemos que hacer es bloquear su acción ahora. Si bloqueamos su acción, pues obviamente nosotros de alguna manera ya no vamos a tener tanta angiotensina 2 y por lo tanto esta angiotensina 2 no se va a unir a su receptor que es el AT1 y pues obviamente no va a provocar vasoconstricción. Y la presión arterial pues va a estar de una manera normal. Los siguientes fármacos, estos fármacos que bloquean, perdón, la acción de la angiotensina 2 se llaman ARA2 y esto significa antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Estos antagonistas, pues son importantes porque al final no van a permitir que el angiotensina se una a su receptor y por lo tanto no haya vasoconstricción. Entonces, cabe mencionar así rápido de que la angiotensina 2 se tiene que unir a los receptores AT2. Los receptores AT2 se encuentran en la pared del músculo liso arteriolar y entonces esto va a provocar que cuando se unan haya una vasoconstricción. Por eso el objetivo de los ARA2 es que jamás se una la angiotensina 1 con el AT1 y entonces no va a permitir que haya vasoconstricción. Dentro de los fármacos, los sartán, valsartán, asilsartán, cardesartán y telmisartán son los fármacos utilizados precisamente como ARA2. Su mecanismo de acción, ya lo dijimos, bloquea los receptores de angiotensina AT1. Pregunta completamente de examen y pregunta obligada. Así que tengan cuidado. Efectos, bloquean el efecto de angiotensina 2 y por lo tanto va a reducir la vasoconstricción. Recordemos que un problema, y hay veces hay docentes que preguntan, los ARA2 son unos potentes vasodilatadores. Muchos se van con la premisa de que si disminuyen o bloquean o reducen la vasoconstricción, piensan que también va a ser un vasodilatador. En realidad, los ARA2 no son vasodilatadores, sino que simplemente van a bloquear la vasoconstricción, pero no son vasodilatadores y muchos docentes hacen esa pregunta y muchos alumnos pues no ponen atención adecuada
y pues obviamente responden mal. Así que por eso aquí le estoy diciendo en este momento para que pasen el examen sin ningún problema que los ARA2 no son vasodilatadores. Y su aplicación clínica, pues la hipertensión y la insuficiencia cardíaca también. Estos están disponibles en vía oral y su efecto tóxico, pues prácticamente es un deterioro renal y teratogénico. Pero lo mejor de esto, obviamente esto no es un efecto tóxico, pero lo puse aquí para que ustedes vean que no provoca tos, ya que los IECAS sí provocan tos. Entonces, cuando ya la tos es muy molesta para los pacientes, bueno, simplemente hay que cambiarle de los IECAS a los ARA2. Y esto van a estar a gusto porque no van a provocar tos. Otros fármacos antihipertensivos que normalmente utilizamos son los vasodilatadores. Y entonces, nosotros aquí vamos a tener como, por ejemplo, el verapamil, el liltiazem, nifedipina, amlodipino, hidralazina, minoxidil, etcétera. Son vasodilatadores importantes que de alguna manera, pues, nos van a ayudar, nos van a ayudar para que la hipertensión arterial que nosotros tenemos esté más relajado y estos sí van a provocar vasodilatación, como les mencionaba ahorita, ni los IECAS, ni los diuréticos, ni los ARA2 son vasodilatadores. Estos sí son vasodilatadores porque su mecanismo de acción, vean, estos van a provocar un bloqueo en los canales de calcio y pues el verapamil y el diltiazem van a provocar un bloqueo no selectivo de los canales de calcio. Entonces, eh, son preguntas que se pueden hacer y obviamente a lo mejor una posible pregunta sí podría ser, ¿el verapamil bloquea selectivamente los canales de calcio? La respuesta es no, porque es no selectivo, es un bloqueo no selectivo de los canales de calcio. Nifedipino bloquea los canales de calcio vasculares. Estos prácticamente, tanto el nifedipino, el amlodipino, son bloqueadores de los canales de calcio a nivel vascular. Entonces, por eso generalmente lo utilizamos como vasodilatador y como antihipertensivo real. Entonces, mm, la hidralazina, pues obviamente va a liberar óxido nítrico, por lo tanto va a ser un vasodilatador muy potente también. Que recordemos que el óxido nítrico, pues va a actuar sobre el músculo liso vascular y por lo tanto va a provocar una vasodilatación. Entonces abre los canales del potasio en el músculo liso vascular, el minoxidil. Así que todos estos y quiero hacer simplemente un paréntesis. Tanto el verapamilo como el diltiazem no lo utilizamos generalmente como un antihipertensivo. Estos los utilizamos más que nada como fármacos antiarrítmicos. Entonces, importante que lo sepan. Generalmente estos no le van a preguntar con exactitud qué es su indicación es para la hipertensión arterial como tal, sino como antiarrítmicos. Así que nada más lo quise mencionar para que tengan cuidado. Y los efectos, pues obviamente van a reducir la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la resistencia cardíaca vascular. O perdón, la resistencia vascular. Así que estos efectos van a reducir, al reducir la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la resistencia vascular, pues al menos el corazón va a estar más tranquilo, no va a haber una demanda de oxígeno cardíaco exagerado y por lo tanto la resistencia vascular va a estar también va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque pues al final va a haber esta vasodilatación que los fármacos estos van a producir. Entonces reducen la resistencia vascular en las arteriolas. Así que pues nada más ténganlo en cuenta que sus efectos va a ser, como su nombre lo dice, vasodilatar. Así que miren, la hipertensión arterial, angina de pecho, arritmias, todos estos fármacos se van a utilizar para la pérdida de peso aquí nada más, perdón, la pérdida de pelo es con el minoxidil, es el fármaco más común. Pero pues ahí está también. Disponible vía oral, su efecto tóxico es una hipertensión grave, hipertricosis. La hipertensión grave, solamente quiero mencionar que sea por los varoreceptores. No voy a ahondar en los varoreceptores, pero sí quiero que lo tengan en cuenta de que
Oye, pero ¿cómo va a ocasionar hipertensión arterial grave si es un vasodilatador, es un antihipertensivo? Si su aplicación clínica es en la hipertensión. Sí, pero recordemos que existen los paroreceptores. Hasta ahí lo voy a dejar. Los otros son los simpaticolíticos de acción central y pues ya lo hemos visto en algunas clases en el aula y sobre todo la clonidina, perdón, es la que más utilizamos, la alfametildopa también se utiliza y son simpaticolíticos de acción central que pues ya lo hemos visto hasta el cansancio estos simpaticolíticos de acción central. Ustedes ya son expertos en clonidina y metildopa. Bloqueadores alfa, sobre todo la prazosina, la terazocina y la doxazocina. El más conocido y utilizado pues, es la prazosina, así que estos son bloqueadores alfa, mientras que los bloqueadores beta, pues los selectivos metoprolol, carvedilol, nebivolol, atenolol y el propanolol, que es un bloqueador beta no selectivo. Ustedes pues, ya también los manejan pues fácilmente manejan todos estos fármacos, lo tienen en la mente y, y pues yo espero que disfruten el conocimiento, compañeros. Recordemos que toda la bibliografía que utilizamos aquí en estas diapositivas es el autor Bertram Katsum. Entonces ahí ustedes pueden corroborar y pueden ahondar un poquito más. Esto solamente es un resumen y les va a ayudar para cuando apliquen el examen y además que van a aprender. Así que nos vemos en la próxima emisión y disfruten el conocimiento.